Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio de formación litúrgica, nuestro canal Misterio de Fe, que gracias a nuestro buen Dios llega a ustedes cada semana trayéndoles material formativo que les permita conocer mejor la fe que celebramos. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. De igual manera pueden visitar nuestros otros dos canales en el ámbito de la formación espiritual, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la formación doctrinal de tipo apologético, nuestro canal Creo Señor Yo Creo. Pueden escucharnos en Spotify, seguirnos en Facebook, en nuestra fanpage, @WalterFajardo20. También pueden unirse a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp. Y también, si ustedes lo ven a bien, pueden colaborar con nosotros mediante su donativo en nuestras cuentas. Toda la información de lo que les estoy mencionando la encuentran siempre en la descripción de cada uno de nuestros videos. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la formación de este día, poniéndonos en la presencia del buen Dios, como siempre lo hacemos. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias, porque nos permites una vez más podernos reunir en este espacio de formación para conocer mejor nuestra liturgia, la santa liturgia que tu Hijo nos ha dejado. Te pedimos, Señor, que podamos celebrar dignamente los misterios de nuestra fe y que nos acompañe hoy tu Espíritu Santo para discernir, comprender y aplicar estos conocimientos que aquí adquiramos. Que la gracia tuya, Señor, descienda por tu amor y por la intercesión de Santa María Virgen, de su esposo San José, de todos los santos y los ángeles, sobre cada uno de nosotros, para que nos mantenga firme en la fe que profesamos. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La sesión pasada comenzamos a ver lo que es el desarrollo histórico de las vestimentas sagradas que se ocupan para la celebración de nuestra liturgia. Y mirábamos como ideas principales dos cositas. Primero, que las vestiduras no han permanecido inmutables a lo largo de los siglos. Es decir, que hay vestiduras de diferentes tipos. Vestiduras que se han ido transformando y han dado paso a una hechura en el hoy de nuestra fe que tal vez no tenía al principio de los tiempos de la Iglesia. Hemos visto que en Oriente se desarrolló un tipo particular de vestimentas y en Occidente pues otro tipo de vestiduras sagradas. También pudimos notar o hacer notar de que las prendas que utiliza la Iglesia en su ajuar litúrgico no provienen directamente del ajuar sacerdotal de los judíos. Sí hay una relación, decíamos. La relación está en que para el culto, debido a la divinidad,
pues los que participaban de él en la celebración como oficiantes se vestían de una manera particular que sobre todo quería hacer notar la belleza, la dignidad, la grandeza, el esplendor de Dios, del Dios al que servían. Pues en una analogía podemos decir que igual para el culto del Nuevo Testamento, de la nueva y eterna alianza sellada por la sangre de Cristo, también se vio necesario al inicio que hubiese un tipo de vestimenta adecuada para la celebración de los sagrados misterios. Entonces podemos decir que sí sirve la idea de usar un ornamento distinto para la celebración litúrgica de parte de los judíos, sí sirve esa idea, inspira para que los cristianos desarrollen su propia vestimenta. Pero no es que vayamos a encontrar una similitud tal cual entre ornamentos de los judíos y ornamentos de los cristianos. Esas fueron las ideas principales que logramos aclarar y explicar de forma abundante en la sesión pasada. Quien no la haya visto, pues es bienvenido, es invitado a que se dé una vueltecita por el episodio pasado. Quedamos pendiente en continuar tocando este artículo que venimos viendo de la Enciclopedia Católica. La Enciclopedia Católica, que es con la que estamos nosotros trabajando, ¿no? La Enciclopedia Católica. Estamos compartiendo este artículo sobre las vestimentas sagradas. Vamos a tocar hoy el tema de vestimentas litúrgicas y protestantismo. Habíamos terminado en la sesión pasada hablando de las 4 etapas del desarrollo histórico, así bien marcada, de los ornamentos. Y cerramos esta última etapa llegando hasta nuestros días, empezando con el siglo XIII. Sin embargo, en este periodo de tiempo particular, en el cuarto periodo de tiempo, entre el siglo XIII y nuestros días, se sitúa un acontecimiento histórico de particular relevancia e importancia para la vida de los cristianos, para la iglesia. Y fue la herida que causó el protestantismo con las ideas propuestas por el monje agustino Martín Lutero. Esto también va a afectar la manera en cómo conciben el culto. Ya aquí en algunos otros videos donde hemos hablado sobre la comunión, donde hemos hablado sobre la cuestión del sacrificio, ya hemos mencionado un poco de cuál era la mentalidad que tenía Martín Lutero sobre el culto católico. Al final había dicho, destruid la misa, destruid el santo sacrificio de la misa y destruiréis la iglesia católica. Entonces, ¿qué visión tendrá este hombre respecto al culto católico, auténticamente católico, que se vive en la liturgia? Pues una visión totalmente distorsionada de la fe, porque él concibe el sacrificio de la misa como algo aberrante, porque como él entiende la Eucaristía, no es como nosotros la entendemos o la vivimos. Para el protestantismo, la visión que tienen de la Eucaristía es reduccionista a un banquete, a una reunión entre miembros, entre creyentes, que hacen presente a Cristo porque ahí están más de 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Y entonces la presencia del Señor es espiritual en la comunidad y a la hora de la comunión, pues la presencia de Cristo en las especies es temporal y es únicamente una presencia sobrepuesta a la realidad de la materia, que es el pan y el vino. Es decir, el pan y el vino no se transustancian, siguen siendo pan y siguen siendo vino, pero ahí también se hace presente Cristo realmente en la visión protestante de la empanación. Entonces, esto nos tiene que quedar claro, porque si es afectada la manera como concibimos en esencia lo que es el misterio de la celebración de nuestra fe, pues también se va a ver afectada la manera en cómo nosotros participemos dentro de ella. Tanto los gestos, posturas que corresponden a la adoración dentro de la liturgia, como la manera en que los ministros van a vestir. Entonces, ¿qué nos dice la Enciclopedia Católica al respecto? Como se sabe, todas las denominaciones del protestantismo rechazaron la doctrina del sacrificio de la misa y por ende del sacerdocio. Lo uno y lo otro están íntimamente unidos, íntimamente relacionados. Yo no puedo hablar de santo sacrificio de la misa
sin sacerdote, ni sacerdote sin santo sacrificio. Porque el sacerdote existe para ofrecer un sacrificio. Y sin este sacrificio, pues no tiene sentido un sacerdocio. Y no hay sacerdocio que no ofrezca sacrificio. Entonces, en la misma palabra, sacrificio, sacerdote, comparten el mismo término, sacer, que hace alusión o referencia precisamente a una víctima que se ofrece, a una víctima que se ofrece. Entonces, al cambiarse la manera en cómo ellos ven la misa, pues también cambia la mentalidad respecto al sacerdocio, que deja de ser visto como un sacramento, que deja de ser visto como una participación auténtica de los hombres escogidos por Dios en el único y sumo sacerdocio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y he visto ahora el sacerdocio únicamente como una función delegada por la comunidad, donde el que ejerce el ministerio del sacerdocio, lo ejerce como un mero presidente de la comunidad. Y es en ámbitos protestantes donde surgen esos términos. El que preside la celebración, el presidente de la asamblea. Ahí es donde nace toda esta concepción. Entonces, para que lo vayamos teniendo claro y para que vayan viendo la mentalidad de los protestantes y puedan entender el porqué de lo que vamos a decir a continuación. Por lo tanto, habría sido lógico que todas las denominaciones hubiesen eliminado las vestimentas litúrgicas, pues aunque no son en sí mismas esenciales para el sacrificio de la misa, al ser solo elementos externos, sin embargo, debido a toda su historia, están relacionados muy íntimamente con ella. Entonces, lo lógico es que si cambiaba la mentalidad sobre la misa, también cambiara la mentalidad sobre la manera en cómo los cristianos celebraban el culto de su fe. De ser un sacrificio, pasamos simplemente a un banquete de acción de gracias, donde nos reunimos todos felices y contentos en una fiesta para poder celebrar nuestra fe. Entonces también, si ya no es necesario el sacerdocio, pues tampoco va a ser necesario que haya hombres que presidan la celebración y se vistan de manera distinta al resto de la comunidad, porque al final ellos mismos son parte de la comunidad y no tienen ningún poder extraordinario, no han recibido un sacramento que los haga distinto a los demás miembros de la iglesia, simplemente son uno más del común de los mortales que conforman la iglesia. Y por ende, pues no había necesidad de una vestimenta litúrgica como tal. De todas las sectas protestantes, solo las iglesias reformadas, calvinista y zwingliana, eliminaron por completo la misa y por tanto la vestimenta de la misa y la sustituyeron por un vestido tomado de la vida secular. Es decir que en este tipo de iglesias, en la calvinista, por ejemplo, ¿qué es lo que usan los ministros? Pues un tipo de túnica que se parece más a las que utilizan los graduandos, las togas de los graduandos en las universidades. Se parece más a eso. De repente algunos le pondrán algún otro detalle, algo distintivo, pues algunos podrán usar algún tipo de estola o algún tipo de signo diferenciando de forma más particular el tiempo que están celebrando, etcétera, porque primero en el protestantismo hubo un rechazo taxativo a lo que era la iglesia, pero un rechazo que fue gradual, no fue de la noche a la mañana. De hecho, se sabe por el testimonio de las cartas que hay entre Martín Lutero y Calvino, que no fue nunca la intención de Calvino fundar una nueva iglesia como tal. La idea de Calvino era transformar la iglesia existente, llevando a su fin, exterminando prácticas que él consideraba supersticiosas, innecesarias para la fe, y así convirtiendo la iglesia en algo más puro según su mentalidad, más de acuerdo a la comunidad primitiva que él podía observar en el libro de los Hechos de los Apóstoles o en las cartas de San Pablo. No pretendió fundar una nueva iglesia, pero el resultado final de toda la obra que él realizó fue la creación de una nueva iglesia, separada de la auténtica iglesia de Cristo. Una ramita separada de la vid, un sarmiento que está destinado a ser echado al fuego, como dice la Escritura. Entonces se crea la iglesia luterana. De Lutero se divide Calvino y Zwinglio y nacen estas otras dos iglesias reformadas,
estas iglesias protestantes. Pero esto fue gradual, y como todo lo tomaban de la Iglesia Católica, pues ellos usurparon nuestros templos, apoyados por los príncipes alemanes sobre todo, empezaron a usurpar nuestros templos católicos, construidos por católicos. Y usurpaban también nuestro rito. El rito poco a poco se fue transformando y se deja de celebrar como sacrificio y se empieza a celebrar únicamente como banquete. Y se empiezan a introducir costumbres de la mentalidad protestante que no eran propias de la mentalidad católica. Igual en la vestimenta del sacerdote, poco a poco se fue abandonando hasta pasar todo un proceso donde después se vio necesario nuevamente que el sacerdote vistiera de forma distintiva. Los luteranos no se mostraron tan lógicos con su pensamiento anticatólico. Es cierto que de acuerdo con su rechazo al celibato y a los grados de las órdenes sagradas, rechazaron, por ejemplo, el cíngulo, símbolo de castidad, así como el manípulo y la estola, insignia de las órdenes superiores, pero conservaron lo que es el alba o sobrepelliz y la casulla para la celebración de la comunión. Conservaron estas dos prendas. Es decir, quisieron apartarse de la iglesia, pero no pudieron hacerlo totalmente. Siempre quedaba algo de catolicismo en ellos y se manifestaba en las prendas que utilizaban para la liturgia. Y conservaron particularmente esas dos, el alba y la casulla. El alba y la casulla. Este fue el caso en Alemania hasta el siglo XVIII. En casos aislados, la sobrepelliz se lleva ahí incluso ahora y también se usa en Escandinavia, donde los obispos retuvieron la capa, y en Dinamarca hasta la actualidad, ¿verdad? La actualidad en que fue escrito este documento. Entonces hubieron detalles que ellos quisieron mantener. Y es un fenómeno curioso, porque si tanto atacan a la iglesia y han salido hasta publicaciones en el internet de que esta vestimenta que les recuerda los colores de la gran ramera del Apocalipsis, o que los sacerdotes se visten lujosamente porque son la gran ramera del Apocalipsis, es curioso ver que muchos protestantes y muchas sectas nacidas del protestantismo quieren retomar la manera de vestir de la iglesia católica. Y un fenómeno curioso está pasando, por ejemplo, en las iglesias pentecostales, donde muchas de sus ramas que tienen, sus ramificaciones, que las asambleas de Dios, que los pentecostales de no sé qué, los pentecostales de no sé cuánto, algunos de sus ministros están empezando a vestir atuendos similares a los que utilizan los sacerdotes de la Iglesia Católica para celebrar sus cultos. Llegan incluso a vestir como obispos. Hay obispos dentro de ellos, porque así le denominan a los que son como jerarcas dentro de su misma institución. Y hay obispos que andan usando solideos, lógicamente de distintos colores, no iguales a los de la Iglesia Católica, porque para ellos los colores no significan nada, porque realmente no tienen una tradición en el sentido simbólico del color, como lo desarrolló la Iglesia. Para ellos los colores simple y sencillamente es un pigmento para la vestimenta. Entonces lo han utilizado y se ponen colores mal combinados, diríamos nosotros, desde nuestro aspecto católico, donde vemos, por ejemplo, que un obispo pues lleva su mitra blanca o verde, con tonos verdes, si usa una casulla verde, su cíngulo que puede ser verde, y está combinado de una forma tal que es armónico. Pero ellos no, de repente que el gorrito es rojo y que la casulla es verde y que no sé, y si se amarran el cíngulo, pues será de otro color. Pero están viviendo esta transformación como una manifestación de nostalgia, añoranza de lo que una vez ellos vivieron, porque la mayoría de ellos son católicos que se volvieron apóstatas de su fe y se convirtieron en sectarios o en protestantes. Pero tienen esta reminiscencia y hay esa nostalgia y la manifiestan, por ejemplo, de esa manera. Y siguen tomando muchas cosas que son propias nuestras de la iglesia para sus propios cultos de fe. Les comentaba en algún momento de que, por ejemplo, en Nicaragua, un fenómeno curioso que yo miraba es que algunas iglesias protestantes de corte pentecostal celebraban durante la Semana Santa, que coincide con la nuestra, porque si tanto Dios le tienen a la iglesia, debieron haber formado su manera propia de celebración litúrgica y al final están copiando los tiempos que la iglesia estableció, porque celebran los tiempos de Navidad, los tiempos de la Semana Santa, incluso hasta la Cuaresma en algunos. Pues, ¿qué ha sucedido? Que en tiempos de Semana Santa celebran las 7 palabras.
una devoción piadosa de meditación sobre los últimos momentos de nuestro Señor clavado en la cruz. Y entonces, o son católicos o son protestantes, pero decídanse. Porque ya mucho es que vivan una fe robándose las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos, que la Iglesia Católica ha dado a luz. Si realmente odiaran tanto a esta iglesia porque es la gran ramera, ¿cómo pueden creer que el libro que ella ha autorizado y ha dicho que es inspirado por Dios es palabra de Dios si es la gran ramera? Entonces deberían de decir, no, estos libros no nos sirven para nada y quemar las Biblias, porque realmente la Biblia la tradujo un doctor de la Iglesia Católica. Fueron los obispos católicos los que dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Fueron las iglesias primitivas, las comunidades primitivas de la Iglesia Católica, las que fueron recopilando los diversos textos de los apóstoles. Fue un papa el que ordenó la recopilación de estos textos. Entonces, toda la Biblia es fruto del trabajo de la Iglesia Católica. Y es la Iglesia Católica la que respalda que estos textos son inspirados. La autoridad para decirlo lo tiene la Iglesia Católica. Y entonces, si tanto detestan a la Iglesia, ¿por qué no queman la Biblia? Y se crean ellos sus propios libros. No lo pueden hacer. Necesitan algo de qué agarrarse para poder practicar su fe. Y se agarran de nosotros. Lo mismo pasa con la liturgia. En Inglaterra, la primera edición del libro de oración común del año 1549, recuerden ustedes que Inglaterra se separó de Roma también. Inglaterra, podemos decir, es una de las primeras iglesias nacionalistas, porque es una iglesia que nace gobernada por una autoridad civil. El rey de Inglaterra decide separarse de la comunión con Roma para llevar a cabo su capricho de poder divorciarse de su legítima esposa y tomar por mujer a otra que le apetecía. Y al final ni con ella se quedó, se metió con otra, ni con ella se quedó, y así pasó como por 6, 7 mujeres. Y entonces, esta iglesia nace con inspiración protestante, venida de las mentalidades de Calvino y de Lutero, pero nace con este matiz de catolicidad. Se quedan con todos los templos, se quedan con la liturgia, se quedan con las tradiciones, pero poquito a poco las van a ir mutando y transformando para que se ajuste al pensamiento del rey de época, en los pensamientos de la gente del momento, y va siguiendo moda, la iglesia anglicana. Entonces, en Inglaterra, la primera edición del libro de oración común, después de la Reforma, en el año 1549, todavía permitía la sobrepelliz, el alba, la casulla, la capa y la túnica. Sin embargo, 3 años más tarde, ya hablamos de 1552, debido al enorme aumento de la fuerza del calvinismo, la segunda edición de dicho libro solo permitía el roquete y la sobrepelliz. El roquete y la sobrepelliz. Recuerden, ya vamos a ver qué es cada una de estas piezas. Les decía que el roquete, la sobrepelliz, la parte blanca que utilizan los monaguillos encima de su sotana. Entonces solo se permitía la vestimenta civil y encima se colocaban esta especie de sobrepelliz un poco más alargado que cubría un poco más debajo de las rodillas, y esto era lo único que se permitía. En Inglaterra hubo esto. Es cierto que la tercera edición ya del año 1559, emitida durante el reinado de Isabel, no la reina Isabel que acaba de fallecer, pero estamos hablando del siglo XVI, restauró la vigencia de las regulaciones de la primera edición, pero solo en teoría, porque en la práctica prevalecieron las de la segunda edición, de permitir únicamente el roquete y la sobrepelliz. Además, el intento de los obispos en la nueva convocación de Canterbury de salvar al menos la capa y la sobrepelliz no tuvo un éxito permanente debido al dominio de las opiniones puritanas. Los puritanos son ingleses. No permaneció como uso universal ni siquiera la sobrepelliz, el mínimo de vestimenta litúrgica. Muchos vestían de civil. Un movimiento para el renacimiento de las antiguas vestimentas litúrgicas comenzó en Inglaterra con la aparición del movimiento ritualista. Es decir, que daban preeminencia a los ritos y querían revivir los ritos con su nostalgia de catolicidad que está detrás. Aunque las autoridades eclesiásticas combatieron el avivamiento con determinación,
Sin embargo, ha avanzado continuamente hasta nuestros días. Y hay muchísimas iglesias donde se reintrodujo las antiguas vestimentas litúrgicas. Y si vemos hoy, por ejemplo, los videos de las celebraciones litúrgicas en Inglaterra, ya veremos que los ministros ya utilizan una forma de vestir propia para su celebración de la misa. De hecho, estamos en un tiempo donde después del acontecimiento histórico del Concilio Vaticano II, donde hubo participación de ministros protestantes de distintas denominaciones en este acto de la Iglesia Católica y que participaron 6 ministros protestantes en la reforma de la liturgia católica, también muchas iglesias protestantes retomaron el uso de vestimentas litúrgicas. Y como se los he comentado, basta buscar en YouTube la celebración de una Santa Cena protestante, de luterana, calvinista, anglicana, presbiterana, y nos vamos a dar cuenta que los ministros, cuando celebran su misa propia de su congregación, visten vestiduras muy similares a las que visten hoy los sacerdotes de la Iglesia Católica. Entonces, esto para que vayamos viendo respecto al protestantismo. También se dio esto, ¿verdad? Un periodo de transformación donde poco a poco se fueron abandonando las vestimentas litúrgicas, desaparecieron las vestimentas litúrgicas en muchas denominaciones y después hubo otro periodo donde se empieza a retomar el uso de estas vestimentas hasta llegar a la celebración del Concilio Vaticano II y nuestros días, donde ya podemos ver que muchas de estas denominaciones protestantes históricas, iglesias de la Reforma, las protestantes históricas, utilizan ornamentos propios para la celebración de su culto litúrgico. Muy bien, eso respecto a las iglesias protestantes y las vestimentas litúrgicas. Otro temita tratado dentro de este artículo versa sobre la bendición de las vestimentas litúrgicas. Estas se bendicen, queridos hermanos. El sacerdote no solo da a confeccionar su traje litúrgico o va a la tienda donde venden este tipo de artículos, lo compra, lo paga y ya se lo pone. No, no se trata de eso. Hay un rito que la iglesia ha establecido, una ceremonia particular de bendición. Ciertamente no todas las vestiduras sagradas o veste sacre en latín requieren necesariamente una bendición, la cual se ordena estrictamente solo para el amito, el alba, el manípulo, la estola, la casulla y quizá también el cíngulo. De manera particular, para estas 6 prendas del ajuar sacerdotal se ha propuesto un tipo de bendición. Esto no obsta a que dentro de la sección del libro de bendiciones, donde se dice de la bendición de la ropa, pueda bendecirse las demás piezas que utiliza el sacerdote. La bendición de las vestimentas litúrgicas es prerrogativa del obispo. Bueno, esto era así hasta antes de la reforma que instauró el Concilio Vaticano II. Antes, quien bendecía las vestimentas del sacerdote, del diácono, etcétera, del obispo que se iba a ordenar, era el obispo, y por lo general dentro de la misma celebración de la ordenación, ya sea diaconal, sacerdotal o episcopal. Así era antes. Y otros podían bendecirla solo cuando el obispo lo facultaba para ello. Ahora, en la actualidad, no. El sacerdote puede bendecir estas piezas del ajuar que va a utilizar para la celebración litúrgica. Entonces, no tiene que esperar únicamente al obispo para bendecirla. Las vestimentas que han sido bendecidas pueden perder su bendición cuando la forma se altera esencialmente. Si yo pues destruyo una casulla, la corto en tiras, en pedazos, le doy otra forma que no corresponde a la de una casulla, pues lógicamente va a perder su bendición, porque ya no es aquello que realmente estaba llamado a ser, ya no es una casulla. Se alteran cuando están demasiado gastadas y se vuelven indignas, ya están rotas, agujereadas, parchadas, amarillentas, ya están muy dañadas, que no son dignas para usarse en la liturgia. Se puede considerar que han perdido esa bendición, porque la bendición en este caso está orientada al culto litúrgico, y como ya no son adecuadas para el uso litúrgico, pues esta bendición cesa también en la prenda. También
cuando han sufrido demasiadas reparaciones, de forma tal que la tela, pongámosle, de la prenda, en cuanto tal, ya no es ni la misma tela bendecida. Ya lleva tantas reparaciones que los elementos que la componen, a la prenda X o Y, pues ya no son en gran parte los mismos elementos que fueron bendecidos al momento del rito. Entonces se puede considerar que esa prenda ya perdió la bendición y necesita, si ha sido reparada, necesita ser nuevamente bendecida. Entonces, para que tengamos en consideración esto sobre la bendición de las prendas. Debido a la falta de información, ni siquiera se puede establecer de manera aproximada el momento en que se introdujo la bendición de la vestimenta litúrgica. No tenemos una fecha exacta o un documento exacto que nos diga tal cual. En este año, en este mes, se extendió a la Iglesia Universal el hecho de que tenían que bendecirse las prendas litúrgicas. Las primeras declaraciones certeras sobre la bendición de la vestimenta, cuando ya podemos ver que ya estaba más oficializado, aunque se practicara desde antes, las hicieron, ¿verdad? Estas primeras declaraciones, el pseudo Isidoro y Benito el Levita, Benito Levita. Ambos son redactores de leyes apócrifas atribuidas a papas y reyes, es decir, leyes que realmente no salieron de la mano del papa o de algunos reyes. Entonces, estos autores son los que nos hacen llegar hasta el momento, como una fuente histórica, el hecho de que ya había una bendición de las prendas. ¿Desde qué año? ¿Desde qué siglo? Pues ambos son pertenecientes al siglo IX. Ya como desde mediados del siglo IX, años 800 y tantito, es que nosotros podemos rastrear la existencia de una bendición para las vestiduras sacerdotales. Antes de ese año, de ese siglo, ya había bendición. Claro que sí. La práctica ya era común en muchas comunidades, pero no nos han quedado documentos históricos para poder decir detalladamente fue en tal siglo que ya en la iglesia tal o en la comunidad tal empezaron las bendiciones. Si hay nociones, si hay testimonios de padres de la iglesia, de autores de la época que dicen bendígase la estola antes de utilizarla, cosas así, pero de una bendición establecida en un ritual para todas las prendas, pues empezamos a tener conocimiento de ello a partir de mediados del siglo IX. Pero la fórmula de bendición más antigua conocida se encuentra en el pontifical de Reims y pertenece a finales del siglo IX. Pues las oraciones de bendición del pontifical de Egberto de York, ¿verdad? Egberto de York, son una interpolación del siglo X. Las más antiguas aparecen en este pontifical, en este libro para las celebraciones que hacía el obispo. En el pontifical de Reims es como que tenemos ahí de forma más legítima una fórmula autorizada de bendición de los ornamentos. A partir ya del siglo XII y especialmente durante la Edad Media, las formas de bendición fueron muy numerosas, se fueron estableciendo distintas dependiendo de las iglesias, del lugar, del tiempo, etcétera. Hubieron varias propuestas y en varios lugares los obispos autorizaban estas oraciones. Poquito a poco después se irán estableciendo fórmulas más universales. La bendición de la vestimenta fue siempre probablemente la prerrogativa del obispo, es decir, el obispo es el que tenía el derecho y la obligación de bendecirlas. Aunque esto no se menciona expresamente antes de Gilberto de Limerick en la primera parte del siglo XII. Entonces puede ser que antes de este siglo XII hubieran sacerdotes que también bendecían las prendas. Sin embargo, a partir del siglo XII tenemos un documento histórico, tenemos un momento histórico dentro de la liturgia, donde como para irle dando más orden a las prácticas rituales generales que habían, como para ir exaltando la figura preeminente de los obispos, que muchas veces, como he explicado, jugaban un importante papel social, un papel civil. Entonces, para ir exaltando esta figura, muchas bendiciones, muchos ritos, muchas celebraciones quedaron estrictamente reservadas al obispo. Y así se les mostraba como superiores, ¿verdad? Dentro de la jerarquía eclesiástica, pues enalteciéndolos por encima de los demás ministros.
En los ritos orientales también es habitual la bendición de las vestimentas litúrgicas. La da el obispo, pero en caso de necesidad, el sacerdote puede realizar la ceremonia en las iglesias orientales. Las oraciones de bendición en el rito griego son muy similares a las del rito latino, se parecen bastante, sobre todo a las oraciones que ya podíamos encontrar en el libro, en el ritual, ¿no? En el ritual anterior a la celebración del Concilio Vaticano II. Había mucha similitud entre las frases, entre las oraciones o el sentido de las oraciones que se usaban en el ritual latino con respecto a las oraciones que podían utilizarse en Oriente para la bendición de los ornamentos. Quizás sea aún más difícil determinar el momento en que comenzó la bendición de las vestiduras en los ritos orientales, que fijar su fecha en Europa occidental. Es todavía más difícil porque muchas de las comunidades en Oriente eran bastante independientes la una de la otra y había más ritos que surgían entre comunidades, ritos diversos, cada una con su rito. Entonces, esta variedad ritual, esta variedad de comunidades, esta variedad incluso cultural, si ustedes lo quieren ver, hace más difícil identificar un momento exacto donde podamos datar el inicio de una bendición, de un ritual de bendición para la vestimenta sagrada. Muy bien. Eso respecto a la bendición. ¿Qué podemos sacar de esto? Que los ornamentos deben bendecirse, que la iglesia ha establecido oraciones para la bendición de estos ornamentos y que, pues históricamente en la iglesia ha sido una práctica que tiene siglos, una práctica de más de 1500, 1800 años de existencia. Ahora hablemos un poco sobre el simbolismo de las prendas. Recuerden que todavía estamos en la introducción general. No me he metido a prenda por prenda. Cuando entremos prenda por prenda vamos a dar también el desarrollo histórico de esa prenda, su simbolismo, la oración, etcétera, etcétera, de cada una de las prendas. Aquí todavía tenemos mucha caña que moler, que hay mucho trabajo que hacer. Y lo vamos haciendo en conjunto porque estamos aquí ya que queremos aprender. Para eso estamos tomando este curso. Entonces, hay que buscar cómo aprender de la mejor manera posible. Miremos algo sobre el simbolismo en general de estas prendas. En ocasiones, se ha dicho que las consideraciones místicas fueron la causa de la introducción de las vestimentas litúrgicas y en consecuencia de su existencia. Pero esto es absolutamente incorrecto. Absolutamente incorrecto. Las vestiduras no nacieron de una mistificación de la liturgia, de ver aquello como místico, misterioso. No. La liturgia fue desarrollándose poco a poco, pero con una conciencia racional de la fe. Es decir, que había una necesidad de celebrar la fe, había una necesidad de un rito, había una necesidad de vestirse apropiadamente para esto. Entonces, la necesidad de celebrar dignamente la liturgia hace que estas prendas se vayan apartando para la celebración de los ritos. Y posteriormente se le va a ir dando un sentido tal vez más místico. Pero no fue de que hubiera cristianos que andaban con los ojos volteados para el cielo y muy místicos, muy elevados, muy espirituales que dijeran necesitamos estos ornamentos para que representen, para que tengan un sentido místico, espiritual, elevado y por eso los tenemos que crear. No, no fue así. Estas consideraciones místicas no crearon el atuendo sacerdotal. Es más bien el resultado de la aparición de esta vestimenta y de la definición de las piezas individuales. Primero surgen las vestimentas, históricamente hablando, ya vimos cómo surgieron, y una vez que han surgido, luego la iglesia le da una interpretación más mística, más en relación con la espiritualidad, con las alturas, con la divinidad, etc. El homoforión y el horarión, la estola, ¿verdad? Y este tipo de palio en los obispos orientales fueron los primeros en recibir una interpretación simbólica. Entre todas estas piezas, ellos dos fueron las primeras en recibir una interpretación simbólica, dada por Isidoro de Pelucio, que murió allá por el año 440, imagínense ustedes, siglo V. A partir de ahí vamos viendo como una interpretación simbólica de estos ornamentos. El simbolismo más antiguo de toda la vestimenta sacerdotal de rito griego se encuentra en la historia eclesiástica,
probablemente del siglo VIII. A partir de ahí ya podemos encontrar una interpretación de todo el ajuar sacerdotal que utilizaban los hermanos que en Oriente celebraban los ritos griegos. Entonces ahí hay una explicación simbólica de estos ornamentos. Esta obra fue la base de la interpretación simbólica de las vestimentas sagradas entre los liturgistas griegos hasta finales de la Edad Media. Hasta finales de la Edad Media. Todo ese tiempo, todo ese periodo de tiempo estuvo marcado por una interpretación simbólica, ¿verdad?, que daban los griegos a las vestimentas de los sacerdotes. En Europa occidental, ¿verdad?, dejamos un lado oriente, ahora nos vamos a occidente. El primer intento de dar un significado simbólico a las vestimentas de la misa se encuentra en lo que se llama la explicación galicana de la misa, Galicia, Francia, ¿verdad? La explicación galicana de la misa, liturgia propia de las iglesias de Francia desde el siglo V al IX aproximadamente. Entonces, en ese entorno de esta celebración litúrgica, entre el siglo V y IX, pues ahí va a surgir como un primer intento de explicación simbólica, una interpretación que daba a entender el sentido de estas prendas con relación a, ahora vamos a ver con relación a qué se le daba una simbología a estas prendas, con relación al bautismo, o con relación al cielo, con relación al sacrificio, con relación a qué. Sin embargo, continuando la idea anterior, no fue sino hasta el siglo IX que se intentó un simbolismo más completo de la vestimenta sacerdotal en la Galia, en Francia, y a partir de los años 800 y tantitos, vamos a ver como un intento más formal de dar esta interpretación. La interpretación mística se convirtió a partir de este momento en un tema permanente para los escritores sobre liturgia, tanto en la Edad Media como en los tiempos modernos. Siempre ha habido diversos autores que han tratado de dar un sentido, una explicación simbólica a las prendas, cada uno orientándose por algo en particular, algo en la Biblia, algo en la pasión del Señor, algo en la espiritualidad de los padres de la iglesia, etcétera. Se les ha intentado dar siempre una explicación, de manera tal que podemos decir que hasta la fecha de hoy no existe una sola interpretación simbólica oficial de la iglesia para cada una de las prendas, sino que esta interpretación va a variar en dependencia del autor que leamos. Siempre que sea un autor católico y autorizado, pues está bien. Algunos le van a dar una interpretación más romántica, ¿no? Y que el símbolo recuerda la castidad y simboliza la castidad. Otros van a interpretar más en orden a la pasión de Cristo, ¿no? El símbolo representa la cuerda con la que ataron al Señor por la cintura. Otros le van a dar otra clase de interpretación. Pero todo en orden a lo mismo, cada uno de distintos ángulos, pero en orden a lo mismo, a la prenda en sí. ¿Qué representa? Que representa algo sagrado, algo distinto y que está destinado para el culto. En la interpretación simbólica de la vestimenta sagrada, Amalario de Metz, este hombre que hemos mencionado ya en la sesión pasada, Amalario de Metz, se volvió especialmente importante. Incluso durante su vida, Amalario suscitó mucha oposición debido a su simbolismo, el cual se debe reconocer era a menudo peculiar, complicado y a veces arbitrario. De una forma de decir, debe ser entendido solo así, así, porque esta es la mejor forma como debemos entender esta pieza. Al final, y sin embargo, sus interpretaciones místicas, que en realidad contenían muchos pensamientos hermosos y edificantes, fueron muy admiradas y fueron un modelo para los liturgistas hasta bien entrado el siglo XIII. Varios vestigios de la influencia de las interpretaciones de Amalario fueron evidentes incluso en la Baja Edad Media. Entonces, Amalario de Metz proponía una interpretación bastante mística, bastante rebuscada, bastante profunda de cada una de las piezas que componen el ajuar sacerdotal. Sin embargo, ya para el siglo IX apareció un simbolismo en ciertas oraciones litúrgicas, en las oraciones que se pronuncian al ponerse las vestimentas sagradas y las palabras pronunciadas por el obispo en una ordenación cuando entrega las vestimentas a los recién ordenados. Entonces, aquí se daba lugar a otro tipo de interpretación simbólica de las prendas en dependencia de alguna oración litúrgica dentro de la misa o dentro del ritual.
en alguna oración que era utilizada por el sacerdote al momento de ponerse cada una de las prendas. Porque, ojo, el sacerdote no solo llega a la sacristía y ya se quita lo que ande la chamarra o lo que sea y se empieza a poner la ropa y ya me la puse y ya me voy. Desgraciadamente en la práctica así sucede. Pero la iglesia orienta al sacerdote para que cada vez que vaya a celebrar la misa, al ponerse cada una de las prendas sagradas, vaya diciendo una oración. Entonces, cuando se coloque el amito, ahí hay una oración, y esa oración también hace alusión a una interpretación simbólica de aquella prenda. Y por último, como mencionábamos, pues cuando el obispo ordenaba, ya sea un diácono, un sacerdote o otro obispo, e iba entregando las piezas particulares del ajuar, del ministerio, que iba a ejercer la persona ordenada, pues ahí también decía algunas palabras que daban a entender algún tipo de simbolismo, de interpretación simbólica de aquella prenda. Sin embargo, pese a esto que se ha dicho, debe decirse que hasta el siglo XII estas oraciones aparecen solo ocasionalmente en rituales, en misales y en pontificales, ¿verdad? Rituales, oraciones litúrgicas, misales, ¿verdad? Sobre todo para cuando salía el sacerdote, daban las orientaciones antes de la misa y venían algunas oraciones, o en los pontificales, los libros que utilizaban los obispos para sus celebraciones litúrgicas, pues ahí estaban las oraciones de la ordenación y contenían estas oraciones que hemos mencionado. Es un hecho sorprendente que el simbolismo de estas oraciones a menudo sigue su propio curso sin tener en cuenta las interpretaciones de los liturgistas, que se matan desde la teología para explicar y decir, puede significar esto, viene de aquí, viene de allá. A veces la interpretación se va por una corriente más romántica, más mística, más pasionista. No fue hasta finales de la Edad Media cuando surgió un mayor acuerdo entre el simbolismo de los liturgistas y lo que podría llamarse el simbolismo oficial de la Iglesia expresado en las oraciones en cuestión. Vamos viendo acá que aunque no hay un simbolismo oficialmente decretado por la Iglesia que diga que solo así debemos entender tal prenda, sí que hay de alguna manera una insinuación de oficialidad en la interpretación simbólica de las prendas cuando la iglesia establece las oraciones que debe utilizar el sacerdote para revestirse. Este simbolismo oficial, entre comillas, además difirió mucho también en diferentes periodos y en diferentes lugares. Entonces, cuando la iglesia va sacando estas oraciones, pues si en un momento las renueva, pues la interpretación, entre comillas, oficial va a cambiar con la renovación, sin dejar tal vez totalmente la raíz que tenía la interpretación anterior, pues se agarra de algo, la nueva, pero va dando un matiz diferente. Entonces esto va surgiendo con el cambio de época o en los diferentes lugares donde estas oraciones iban siendo prescritas para revestirse en la celebración de la misa. Hablando sobre esto del simbolismo, miremos alguna caracterización del simbolismo de estas prendas sagradas. Miremos algunas. Este no es lugar para entrar en los detalles de las muchas interpretaciones que han recibido las diversas vestimentas litúrgicas. Comenta aquí la Enciclopedia Católica. Ciertamente sería algo como un estudio más detenido, más detallado para alguien que quiera especializarse en liturgia. Pues excelente, lo puede hacer. Aquí el documento nos va a ofrecer información suficiente y necesaria para comprender el tema. Para tal presentación, debe bastar aquí con darles una caracterización general. Debe bastar aquí con darles una caracterización general a este simbolismo. El simbolismo habitual entre los liturgistas del siglo IX al siglo XI, nos estamos ubicando, ¿verdad? En esa época es cuando van apareciendo las bendiciones de las prendas, en el siglo VIII y en el siglo IX, ya van surgiendo algunas interpretaciones simbólicas. Entonces, entre los liturgistas del siglo IX al XI, el simbolismo es más moral. Es más moral. ¿Se va a ir por dónde? Pues tratando de indicar que las vestimentas litúrgicas se hicieron para simbolizar las virtudes oficiales y sacerdotales de sus portadores. Entonces decimos, el cíngulo, una interpretación moral, representa la virtud de la castidad, por poner un ejemplo.
En el siglo XII se añadió a este el simbolismo típico dogmático. Bueno, el primero es el simbolismo moral. El segundo, simbolismo típico dogmático, para que lo vayan anotando los que les gusta estar con libreta en mano, en el que se exponían las vestimentas en referencia a Cristo, cuyo representante es el sacerdote. Y pronto simbolizaron la encarnación de Cristo, las dos naturalezas de Cristo, la unidad y la relación de cada una de estas naturalezas. En poco tiempo, las virtudes de Cristo, su enseñanza y pronto, últimamente, sus relaciones con la iglesia. Entonces, la interpretación típico dogmático, tipos hace referencia a una imagen. El tipo es Cristo, la imagen que debemos imitar. Y lo dogmático, lo dogma, a las verdades de fe. Entonces, el simbolismo que apuntaba a las verdades de fe que encontramos manifestadas en nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, su muerte en la cruz, su autoridad en la iglesia. Entonces, las vestimentas fueron recibiendo este tipo de interpretación. Entonces, la estola representa la autoridad de Cristo, la autoridad sacerdotal en este tipo de interpretación, por ponerles un ejemplo. Es curioso decir que no solo se le dio a las vestimentas el simbolismo de la pasión y muerte de Cristo. Este último simbolismo, que puede llamarse típico representativo, ahora fíjense bien, el anterior era típico dogmático. Jesús, modelo de fe, las verdades de fe que vemos en Jesús. Ahora hablamos de un típico representativo. Jesús es modelo, pero de él, que es modelo, ¿qué es lo que vamos a tomar? Una representación, las vestimentas van a ser una representación sobre todo de su pasión y muerte, de su pasión y muerte. Entonces tendríamos aquí ya el tercer tipo de interpretación simbólica. Apareció por primera vez en el transcurso del siglo XIII. Vamos viendo los siglos. Interpretación moral, entre siglos del 9 al 11. Interpretación típico dogmático, siglo XII. Interpretación típico representativo, siglo XIII. Y rápidamente este simbolismo se hizo muy popular, porque era el más fácil de expresar sin complicarse tanto la vida, decir que representa esto por tal razón y tal razón, mística o doctrinal o dogmática. No, fue muy sencilla la interpretación que se dio. Fue fácil de expresar el simbolismo y en consecuencia era la forma más fácil de entender para la gente. La gente interpretó la vestimenta como símbolo de los instrumentos de la pasión de Cristo, como el paño con el que se cubrió la cabeza de Cristo, sería el amito, el manto que se le puso como burla, ¿verdad? En la burla en la casa de Herodes, el alba, aquella túnica blanca, los grilletes que se le pusieron para encadenarlo, que representarían como el símbolo, el manípulo, etcétera, y se consideraba que el sacerdote investido con ella representaba al Salvador sufriente, al Salvador sufriente. Entonces aquí se le dio una interpretación de este tipo, que representaba precisamente al Cristo sufriente. Un caso que podemos traer, y este es un libro que yo les voy a recomendar, que si lo pueden conseguir, lo lean, no sé si se ve bien, Explicación de la Santa Misa del reverendo padre Martín de Cochem. Martín de Cochem, que era un capuchino, era un fraile menor capuchino. Imagínense, ahora se acusa mucho a los religiosos, sobre todo franciscanos, de ser súper desordenados en la liturgia, y quien escribió esta obra maravillosa fue un capuchino. Este libro tiene más de 300 años de haber sido escrito, y por eso nos va a servir muy bien para mirar, por ejemplo, este tipo de interpretación típico representativo, porque es la más popular, la más adecuada, y la que más deberíamos tomar en cuenta en estos tiempos. Fíjense bien lo que va a decir el padre Cochem en la descripción de estas prendas. El amito, que es esta pieza cuadrada blanca que se pone por debajo cuando el alba es boca cuadrada, para que no quede este espacio de color negro de la sotana, se pone esa pieza de tela blanca. El amito que el sacerdote coloca sobre su cabeza y cuello, en memoria del velo con el cual los judíos cubrieron el rostro del Salvador en casa de Caifás, diciéndole en tono de burla: Cristo, profetiza y dinos quién te ha herido.
en esta interpretación de que los ornamentos van a representar la pasión de Cristo, el amito sería pues esta tela con la que le taparon la cara, los sacerdotes, los oficiales del Sanedrín, andaban ahí haciéndole burla. ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? Profetiza. Pues esa parte, esa pieza de tela está representada en el amito. El alba recuerda la vestidura blanca. De hecho, alba significa blanca, blanco, viene el término albus en latín. El alba recuerda la vestidura blanca que fue puesta sobre Jesús en la casa de Herodes. A los locos se les vestía de blanco para identificarlos como locos y la gente se burlaba de ellos. Pues de Jesús se burlaron en casa de Herodes y le pusieron la vestimenta blanca. Segunda pieza de tela inspirada en la pasión. El cordón, el cíngulo, ¿qué significa? La cuerda con que fue ligado, con que lo amarraron para llevarlo de un lado para otro. El manípulo, esta pieza de tela que cuelga de la mano del sacerdote, ya lo vamos a ver más adelante cómo era y qué significa. El manípulo hace pensar en las ligaduras que estrecharon los brazos del Señor, con los que amarraron los brazos del Señor. La estola es figura de las cadenas de hierro con que fue cargado después de su condenación, cuando estaba ahí preso, cuando estaba retenido, mientras se reunía el Sanedrín, estaba en el calabozo, pues las cadenas que ponían sobre los encarcelados, pues están representadas en la estola. Y por eso esas cadenas se ponían cruzadas, la estola se ponía cruzada, representando esas cadenas. La casulla es imagen del manto de escarlata, el manto de púrpura, echado sobre Jesús, sobre los hombros cuando se estaban burlando los soldados, ¿se acuerdan? Ahí con Poncio Pilato, ya cuando fue llevado a juicio y lo mandaron a azotar, pues le pusieron un manto púrpura, salve rey de los judíos, inclinando ahí la rodilla y la cabeza. La cruz que lleva la casulla adelante representa aquella cruz que Cristo cargó. Quien quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame, como lo ha hecho él. Entonces, las casullas de frente, por eso llevan una cruz. Y atrás, perdón, la cruz la lleva atrás en la espalda. La lleva atrás como símbolo de que están cargando la cruz. Y enfrente lleva una franja de tela que recuerda la columna en la que fue atado Jesús para ser flagelado. Entonces, esta tira de tela que vemos enfrente de las casullas, que generalmente se le llama galón, también, este galón recuerda la columna. Ahora todo esto se ha perdido. Ahora las casullas le ponen y le quitan dibujos y cosas, hasta casullas de superhéroes. Sin ninguno de estos símbolos han despojado del simbolismo de la pasión de Cristo a los ornamentos sagrados. Esto es lo que representaban los ornamentos. Incluso aquí el padre, se lo voy a decir como curiosidad, se atreve también a relacionar los vasos sagrados con la pasión del Señor. Y dice, por ejemplo, el cáliz consagrado recuerda a la vez el cáliz de amargura que Jesús bebió y el sepulcro en el cual fue depositado su cuerpo. Entonces ahí contiene la sangre de Cristo, contiene a Cristo, el cáliz y el copón representarían esto, ¿verdad? El sepulcro de Cristo y el cáliz que le tocó tomar, el cáliz de amargura. La palia, la pieza de tela cuadrada que se pone sobre el cáliz, recordaría la piedra cuadrangular del sepulcro, la piedra del sepulcro. La patena, la urna que contenía los perfumes necesarios para embalsamar a Cristo. La patena, la pieza redonda. El corporal significaría el santo sudario en que fue envuelto el cuerpo sagrado del Señor. Diríamos ahora la síndone, la santa síndone, el sudario de Turín. El purificador, los lienzos que sirvieron para sepultarle, con el que lo bajaron de la cruz al Señor y lo cargaron hasta la tumba, pues sería el purificador. Y el velo del cáliz sería el velo del templo que se rasgó por sí solo de arriba hacia abajo. Estaría representando el velo del cáliz. Y finalmente las dos vinajeras que contienen el agua y el vino representarían los vasos llenos de hiel y vinagre ofrecidos al Salvador del mundo para apagar su sed. Hiel y vinagre. Como ustedes pueden ver en esta obra, explicación de la Santa Misa del reverendo padre Martín de Cochem, ahí está dándose esta interpretación típico representativo a los ornamentos y a los vasos sagrados, en lo que se refiere a la pasión de Cristo. Eso es lo que está representado en los ornamentos.
¿Qué quiere decir esto? Cuando un sacerdote celebra sin la casulla, cuando un sacerdote no se pone el cíngulo, es como que le estuviera quitando una parte a la pasión de Cristo que él está llamado a vivir y encarnar en el sacrificio de la misa. Muy bien. Y por último, un cuarto método de interpretación puede llamarse alegórico. Con esto ya estamos cerrando, ¿no? Por último, el método de interpretación que se llama alegórico. Este método de interpretación considera al sacerdote en el altar como el guerrero de Dios, que lucha contra el enemigo de Dios y del pueblo, y considera sus vestimentas como armas en esta lucha espiritual, como lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios: revístanse de la armadura de la fe, del casco, de la espada, de la sandalia, de esto, de lo uno. Entonces, en la vestimenta del sacerdote se mira en esta interpretación una alegoría a esas armas de la fe que porta él como guerrero de Dios que defiende al pueblo. Los primeros vestigios de este simbolismo se encuentran también en el siglo IX y X, a la par del otro que habíamos mencionado, pero no se ven en forma desarrollada sino hasta el siglo XII. Sin embargo, este último método de simbolismo nunca estuvo muy extendido, casi no se dio a conocer, casi nadie le paró bola, casi nadie lo siguió. Y en la Edad Media el simbolismo moral era el habitual al ponerse la vestimenta y en las oraciones del servicio a la ordenación. Y todavía se sigue viendo en las oraciones actuales la interpretación simbólica se va más por la parte moral, que el símbolo representa la castidad, por ejemplo, les había dicho. Muy bien. Hasta el siglo XV era costumbre entre los liturgistas griegos hacer uso casi exclusivamente del simbolismo típico, como el que les he mencionado, ¿verdad? El típico dogmático y el típico representativo. No fue hasta más tarde que utilizaron el simbolismo moral. Este simbolismo aparentemente surgió al ponerse la vestimenta, una costumbre de oración que entre tanto se había puesto en uso. En estas oraciones, las vestimentas litúrgicas simbolizan las virtudes de quienes las llevan. Entonces pasó aquí lo mismo que en la Iglesia Latina en Oriente. Se hicieron oraciones para revestir el sacerdote y estas oraciones tenían como una matización más de carácter moral. Entonces la interpretación que ha predominado en las prendas sacerdotales en Oriente también ha sido de tipo moral, como ha sido la interpretación que ha predominado también en Occidente, más moral, viendo las virtudes con las que debe revestirse el ministro de Cristo, sin olvidar en cuanto a la representación esta referencia a la pasión de Cristo, como lo hemos comprobado en la obra de este autor, el reverendo padre Martín de Cochem. Entonces, hasta aquí llegaría el artículo de la Enciclopedia Católica, con la que cerramos esta introducción general que hemos hecho a las vestimentas sagradas. A partir de la próxima sesión, vamos a empezar a ver cada una de las vestimentas, una por una, ¿verdad? Las vestimentas generales, pero vistas una por una, para que podamos, pues también nosotros conocerlas, comprenderlas, estudiarlas, amarlas y también, pues, ayudar a otros a entenderlas bien. Entonces, eso sería todo. Les invito a ustedes a suscribirse a este canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales para estar al tanto de los contenidos que vamos creando, seguirnos en Facebook, donde compartimos también varios artículos que les pueden ayudar a ustedes en su formación, escuchar nuestros podcasts en Spotify y unirse a nuestra comunidad tanto en Telegram como en WhatsApp para estar atentos de cualquier indicación que demos o cualquier otro material que por ahí les podamos hacer llegar. Apoyen, si ustedes lo tienen a bien, económicamente esta comunidad, pues para seguir mejorando un poco el equipo que utilizamos para llevar adelante estas formaciones. Muy bien, ahora pasamos a la parte de hablando con ustedes, conversando con ustedes. Los que están en vivo en YouTube, en la caja de comentarios, pueden hacer sus preguntas, pueden enviar sus saludos o comentar lo que deseen. Y quienes estén en Zoom conectados con nosotros, pueden participar encendiendo su micrófono. Les cedo la palabra al hermano Osvaldo para que nos comente si hay en YouTube algún escrito. Sí, hay algunos comentarios. El primero es de parte de Israel Vallejo, que dice: buenas noches, hermano Walter, y a todos. Me parece sumamente interesante la parte del protestantismo.
Muchos siguen las sectas protestantes ya que no les gusta seguir reglas estrictas y quieren hacer lo que quieren sin sentir remordimiento. Pero muchas veces la verdad no es precisamente lo más bonito de escuchar. Muy bien, muchísimas gracias, Israel. Y claro que sí, y la cuestión no está en que sean reglas estrictas. En la iglesia no las podemos ver como reglas estrictas. Las reglas que la iglesia elabora tienen por base el amor, el fundamento es la caridad, y están ordenadas para perseguir el mayor bien de la comunidad. Sin embargo, las reglas brotadas de la caridad se sienten como un yugo pesado de seguir cuando mi corazón no camina en orden a la caridad, al bien común, a lo que la iglesia profesa, que es la verdad. No puede haber verdad sin caridad y caridad sin verdad. Entonces, los protestantes lo que rechazan al final de cuentas es la verdad y la caridad que la iglesia manifiesta en el orden que establece, procurando el bien común de todo el pueblo santo de Dios. Entonces, agradezco tu comentario y ciertamente, pues, nosotros estamos invitados a escuchar a la iglesia, que nos da todas estas normativas, que le indica a los sacerdotes que deben revestirse de tal y tal manera, que deben hacer estas oraciones antes de revestirse, que deben bendecir estas prendas. Sin embargo, esto en la realidad poco acontece, queridos hermanos, esto es lo triste, pero estamos estudiando para conocer la realidad que estamos llamados a vivir, que gracias a Dios muchos sacerdotes lo viven, pero otros sacerdotes también, un poco imitando a los protestantes, parecen entrar en esta rebeldía y decir, no, yo no me quiero poner todo, yo voy a una comunidad pobre, yo con que me lleve el alba y la estola, con eso ya está. No, yo que voy a andar bendiciendo los ornamentos, ya quedan benditos cuando yo me los pongo y celebro la misa. Ya, ¿para qué voy a estar diciendo eso? ¿Y qué decir oraciones? No, aquí lo práctico, a la gente no hay que hacerla perder tiempo, yo no quiero perder tiempo, ya me los pongo así nomasito, sin hacer ninguna oración y ya salgo a celebrar, que al final de cuentas lo importante es celebrar. Todo este tipo de mentalidades responden más a una mentalidad protestante que a una mentalidad católica. Es lamentable, pero es cierto. Y eso está presente a veces en nuestros ministros. Por eso aprendan ustedes, para que si miran a un sacerdote que siempre anda a la carrera, que nunca se pone sus ornamentos como debe ser, que no hace oración, pues tengan la caridad, acérquense y díganle, Padre, nos gustaría que se pusiera bien los ornamentos. Lo quisiéramos ver que usted se reviste. Y respeten el espacio de la sacristía, por favor. Porque a veces el sacerdote no puede hacer todo esto que estamos diciendo, de hacer sus oraciones y orar antes de celebrar la misa, porque están los fieles. Padre, 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 a última hora siempre. Tal vez el padre tiene un despacho y atiende a la gente, nunca nadie llega. Pero cuando va a celebrar la misa, ahí todo el mundo quiere llegar en último momento, que a confesarse, que a decirle algo, que pedir una intención, que no sé cuánto, a último momento. Entonces, a veces nosotros propiciamos que nuestros sacerdotes también hagan las cosas a la carrera, porque no le damos la oportunidad de vivir esa mística de su oración al momento de revestirse y antes de celebrar la misa como preparación adecuada para la misma. Entonces, recomendación también para los fieles laicos. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Sí, igual de parte de Israel Vallejo, complementa diciendo, también muchas gracias por los datos históricos y literarios acerca de las vestiduras litúrgicas. Se aprende bastante. Saludos y bendiciones. Que Dios te bendiga también, Israel, a ti y a tu familia. Y ciertamente, pues estos datos a veces son difíciles de encontrar en Internet. Si ustedes empiezan a buscar el simbolismo de las prendas litúrgicas, le van a salir un montón de cosas. Y la mayoría va a ser un simbolismo, a veces ni moral, sino más romántico de las prendas. Y hay que ver por qué, cuándo surgió la interpretación y qué significaba esa interpretación y cuál es la que ha llegado hasta nuestro día. Pues aquí ya lo hemos estudiado y ya lo podemos definir. La interpretación que más prevalece es la moral. Es la interpretación moral, sin desdeñar las otras interpretaciones, pero es la que más prevalece. ¿Y en qué se inspira esta interpretación moral? Pues en las oraciones que la iglesia prescribe para que el sacerdote se vista antes de celebrar la misa, se revista. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, y otro de parte de Elizabeth Mendoza que dice, muy buena y bendecida noche a todos. Hermano Walter, qué belleza y riqueza tenemos en toda la liturgia y lo desconocemos. Lástima que los hermanos separados no lo vean así y le dan un mal uso a todo. Exactamente, hermana Elizabeth. Gracias a usted también por su comentario. A mí me gustaría como que nos pusiéramos de tarea reflexionar un poco sobre este simbolismo que he mencionado, el típico representativo, como nos lo propone el padre Martín de Cochem. Porque es hermoso que si estamos celebrando el santo sacrificio de la misa, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, poder siempre ver al sacerdote revestido
como el Cristo sufriente, el Cristo de la pasión, que ciertamente porque ha sufrido es glorificado. No desdeñamos con poner nuestra visión en la parte de la pasión, no desdeñamos la glorificación de Cristo, el hecho de la resurrección, no. Precisamente por eso son esplendorosos estos ornamentos. Y aunque representen tal vez un momento doloroso de la vida de nuestro Señor, pero este momento que fue necesario para nuestra salvación está revestido de esplendor y dignidad. Y por eso las telas preciosas con las que se elaboran. Pero imaginémonos a Cristo, la próxima vez que vayamos a misa, a Cristo en el altar, el Cristo que padece, al Cristo que padece, como lo miraba el Padre Pío, que era Cristo que sufría, que sangraba en el altar. Pues eso miremos cuando el sacerdote se reviste. Es más, cuando llega el obispo, que incluso se pone la mitra, miremos la corona de espina de Cristo puesta en la cabeza del obispo. Cuando miremos su báculo, recordemos precisamente aquella caña que colocaron en la mano de nuestro Señor cuando los soldados se burlaban de él. Salve, rey de los judíos, y tomaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Todos los ornamentos del sacerdote, del obispo, refieren a la pasión de Cristo, que al final de cuentas es el misterio de nuestra salvación. A misa yo voy a celebrar el misterio de nuestra salvación, y celebrar no significa hacer fiesta. Celebrar significa unirme con Cristo a su acto salvífico, que es motivo de gozo para nosotros los cristianos y que debe ser motivo también de adoración al Padre. Entonces, ojo con eso. Muchas gracias, hermana Elizabeth. ¿Alguien más? En YouTube por el momento ya no. Muy bien, muchas gracias a todos los que comentaron. Aquí en Zoom tenemos al hermano Fermín. Hermano Fermín, ¿quiere comentar algo? ¿Qué tal, hermano Walter? Buenas noches. Sí, le escuchamos. Sí, una pregunta en relación a los ornamentos en las vestiduras litúrgicas. Sí, En el remoto caso de que el sacerdote, bueno, había una pregunta antes, pero pues ya la contestó en relación a que no se ponga pues todos estos ornamentos, pues sí es nuestro deber con caridad y decirle, pues yo he visto ahora sí que muchas irregularidades en la vestimenta, ¿no? Por el motivo que sea, ¿no? Cada quien tendrá su motivo. Pero mi pregunta básica sería, por ejemplo, el sacerdote que a lo mejor viaje a algún lugar, en un lugar muy remoto, ¿no? Vaya por el motivo que sea. Si alguna persona en ese lugar fallece, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que podía ser a lo mejor algo más, más inesperado. Fallece que el sacerdote podría, en el remoto caso de que pues solamente él esté por ahí, no cerca, y conozcan la comunidad de que pues es un consagrado, podría él celebrar misa sin tener ninguno de sus ornamentos litúrgicos, ya que a lo mejor no se lo esperaba y fue de viaje y no hay otro sacerdote que pueda celebrar en ese momento. ¿Podría él celebrar así de civil la misa? no, no sería adecuado, no sería conveniente y no sería lo que mandata la Iglesia, porque al final de cuentas se cometería un abuso litúrgico, ¿verdad? Es un abuso litúrgico y una desobediencia a la autoridad de la Iglesia, a la autoridad de la Iglesia, que mandata, como lo vamos a ver más adelante, después del estudio que hagamos de cada uno de los ornamentos, pues que mandata qué debe utilizar el sacerdote, cómo debe revestirse y qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Si en ese momento no tiene los ornamentos, mucho menos creo que tenga el pan y el vino para la celebración. Entonces, que son elementos sustanciales y necesarios para celebrar la Eucaristía. Entonces, ¿qué podría ser? Un acto de caridad. Puede presidir una oración comunitaria sin necesidad de celebrar la misa. Y ya cuando él tenga la oportunidad, celebra la misa por el eterno descanso de la persona. Pero no sería lo adecuado. Aún en tiempos de persecución, la Iglesia siempre ha sido celosa con esto y ha pedido el mínimo posible a los sacerdotes de los ornamentos que debe utilizar. Y el sacerdote andaba alba, andaba la estola, buscaban cómo andar su casulla y celebraban, aunque fuera escondido en un granero, siempre con un mantel adecuado y limpio. Se ponían las sacras, se ponían las velitas, se ponía la cruz. ¿Sí? Siempre se ha tenido cuidado, incluso en tiempos de persecución, incluso en tiempos de guerra. Y hoy que no estamos viviendo tiempos tan atroces, a veces buscamos excusas mínimas con tal de no hacer lo que la Iglesia nos pide hacer, con tal de hacerlo a nuestra manera.
Ahí es donde hay que reflexionar. O soy sacerdote de la iglesia, obedezco lo que la iglesia me pide, o soy sacerdote de mi gusto, antojo y manera y fundo mi iglesia mejor. Si yo no quiero celebrar con estola porque me estorba y yo siento que con la casulla basta, entonces tú funda tu iglesia y emanas esas normas para los que te quieran seguir. Y das tu explicación de por qué tú, en contra de lo que la iglesia ha establecido, tú tienes esa forma de actuar. Aquí vamos a ver los documentos que en este sentido regulan cómo deben vestir los sacerdotes para la misa. Aquí vamos a ver los documentos, vamos a estudiar qué es lo que ha dicho la iglesia al respecto. Entonces, no va a ser solo mi opinión. Ah, es que el hermano está loco, ese es un fanático, ese es un conservador, ese es un tradicionalista. No, vamos a ver qué dice la iglesia. Ahí ustedes se van a dar cuenta si es palabra del hermano Walter o es palabra de la iglesia lo que estamos comentando. Porque pues aquí detenidamente vamos a analizar diversos documentos que muestran también esta evolución histórica en la legislación de la iglesia respecto a cómo debe vestir el sacerdote en su vida común y cómo debe vestir para la celebración de la misa. Todo eso lo vamos a ver. Así que cuando lleguemos a esos puntos, hermano Fermín va a comprender mejor la respuesta que le doy. Entonces no es una falta de caridad el no celebrar la misa en ese momento específico. No, estamos atendiendo a la iglesia. Son casos muy particulares. Un caso muy rarísimo, muy particular se vio, por ejemplo, con la encarcelación del que luego fuera el cardenal Bantuán. Estuvo preso y celebraba la misa ahí dentro de la cárcel. Y él da testimonio cómo celebraba la misa, con una gotita de vino y un pedacito de pan en sus manos. No se podía revestir. No tenía ni siquiera lo más básico, solo lo esencial para la celebración de la misa. Encarcelado, perseguido, prohibido de todo. Y lograba celebrar la misa, porque se sabía de memoria las oraciones. Y celebraba ahí la misa, como un acto de sacrificio que daba a Dios aún en su encarcelamiento. Pero es un caso muy aislado, del cual, de lo particular, no podemos hacer la regla general. Y decir, bueno, ¿y por qué a él sí se lo permitieron? ¿Por qué se pudo? ¿Por qué a nosotros no? Porque tú no estás viviendo el mismo caso, porque no fue la misma situación. Entonces, en la medida en que yo pueda evitar hacer algo que no es conveniente, porque no cuento con los elementos necesarios para que aquello sea conveniente, pues lo evito. Y cuando pueda hacerlo de manera adecuada, pues lo realizo, lo hago. Son casos muy especiales, pero para que lo entendamos, pues vamos a leer primero esos documentos. Ya cuando pasemos toda esta parte de pieza por pieza, pues leamos los documentos generales, las regulaciones de la iglesia, pues ahí vamos a tener tiempo para exponer estos casos y ver qué es lo que la iglesia sugiere, qué es lo que se puede hacer. ¿Entendido, hermano Fermín? Sí, sí, hermano Walter. Entonces, sería el mismo caso más adelante en relación pues también a la confesión, ¿no? En peligro de muerte, de un accidente o algo, si el sacerdote no lleva Exacto. la estola, pues sería más adelante que veríamos qué recomienda la iglesia en estos casos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver situaciones que son casos extremos, ¿no? Porque, como les digo, no podemos hacer de lo particular lo general. Por eso, por ejemplo, un buen sacerdote siempre camina en su vehículo lo que es el crisma, el óleo de los enfermos y una estola púrpura. Por cualquier cosa que pueda presentarse en el camino, cualquier necesidad, cualquier enfermo que esté muriendo. Un buen sacerdote lo lleva consigo. Y ahora se ha tenido la oportunidad de conocer muchos sacerdotes así, que en su vehículo, en la guantera, ¿verdad? En esa parte donde guardan documentos y tanta cosa, pues andan reservado un espacio para su ritual, su estola y su aceite. Y llevan algunos hasta agua bendita. Entonces, esto es bonito. Hay sacerdotes que cargan el ritual ahora electrónico en su celular y andan con ellos, tal vez andan una carterita, andan un bolsito, andan algo, y ahí andan siempre su estola y los óleos, el estuche, ¿verdad? El portaóleos que ya hemos mencionado, que es de 3 compartimentos, ahí lo andan por cualquier cosa, un bautismo en caso de muerte, algún enfermo, algún accidente, y se pone la estola, no es la gran estola que utilizan para la misa, pero sí una estola en miniatura, que es válido y legal su utilización, que se la ponen para esos casos extremos. Entonces, hay que cuidar eso. La iglesia ha dado un sentido a estos ornamentos. No es simple y sencillamente capricho de la iglesia que se usen estas cosas. El sacerdote se transforma, es otro Cristo cuando celebra un acto litúrgico. Y entonces tiene el deber de representar a Cristo con dignidad, como tal.
Entonces los ornamentos tienen este sentido también de dignificar la celebración que se está realizando. No es lo esencial, pero es parte de, como lo hemos expresado ya acá. Muchas gracias, hermano Fermín, por su comentario. Que Dios le bendiga. Igualmente, hermano Walter, muchas gracias. Bendiciones para Gracias a todos. usted. Gracias. Espero que todo el material que aquí demos, pues le esté sirviendo de algo. Claro que sí, de mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si hay otro comentario, Baldo, por ahí. No, ya no hay ningún otro comentario. Perfecto. Entonces, ya habiendo participado, ustedes con sus preguntas, sus interrogantes, sus saludos, pues vamos a sellar, a finalizar, a cerrar este momento de formación poniéndonos en la presencia de Dios para agradecer por esta oportunidad de formarnos. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te glorificamos y damos gracias, porque nos has permitido en este día conocer un poco más sobre nuestra liturgia, con la cual buscamos adorarte en espíritu y en verdad, con dignidad, con decoro, amor y sencillez. Guíanos, Señor, para aprender a hacer en todo tu voluntad y someternos a la autoridad de la Santa Iglesia, y poder actuar como un verdadero único cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, con Él a la cabeza. Que María Santísima, con sus ruegos, San José, los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para la perseverancia final y para poder practicar el Evangelio que juntos profesamos. Te lo pedimos a ti, que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus. Sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli esto presidium, impredili Deus supplices te precamur. Tuque prince milice celestis, Satanas alios spiritus malignos, que ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei qui custos es mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, y si el Señor lo permite, será hasta una próxima sesión formativa. Que Dios me lo guarde. Saludos a sus familias.